Hoy, en Laboratorio de Ideas, vamos a visitar a una eminencia de la ciencia argentina, al matemático y epistemólogo Gregorio Klimovsky. Y después, viajamos a Rosario para conversar con Rubén Piacentini sobre las mediciones de la capa de ozono y las radiaciones solares. Estoy ahora en la casa del doctor Gregorio Klimovsky, matemático y epistemólogo de prestigio, quien es considerado uno de los mayores especialistas en epistemología de América Latina. Es, además, uno de los intelectuales de referencia en temas de sociología, filosofía de la ciencia y política científica a nivel nacional e internacional. Vamos a escuchar algunas de sus reflexiones. Klimovsky, además de ser matemático, fue decano de la facultad, ha tenido una cantidad de aportes que reducirlo a la matemática es simplemente poner nada más que el acento en una sola de sus especialidades. Porque en realidad Klimovsky saltó por encima de todas las barreras que uno podía imaginar de la matemática y se transformó en un epistemólogo, en una persona que estudió ética, que escribió sobre lógica y que aportó a la ciencia de la Argentina. Yo sé que lo estoy un poco ensalzando y ustedes deben sentirse un poco incómodos, pero que aportó muchísimo y en particular, y antes de empezar a conversar con él, quiero decir que formó parte, nada menos, fue uno de los integrantes de la CONADEP. La CONADEP fue la comisión que se dedicó a la investigación sobre la desaparición de personas que fue generada en el momento que subió el doctor Raúl Alfonsín en el año 1983 y que duró ¿desde cuándo? Desde el 1 de enero de 84. El 1 de enero de 1984 hasta el 20 de septiembre. Hasta el 20 de septiembre. Tendría que haber durado 6 meses, hasta el 1 de julio. Ajá. Pero no alcanzamos. Tal era la cantidad de cosas que se descubrían que procesarlas iba a costar mucho trabajo y había cosas que terminar. Y después, para colmo, había que escribir un informe largo, que nos costó 3 semanas hacerlo porque llevó tiempo. Y el Nunca Más. Es el Nunca Más, en realidad uno de los bestsellers sobre el tema, en realidad único casi por sus características y del que estamos bastante orgullosos porque en castellano, a través de la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires, llegó a 20 ediciones. Pero además hay ediciones extranjeras, algunas muy curiosas. Por ejemplo, en Suecia se tradujo al sueco por pedido de universidades, porque querían estudiar qué pasó en aquel entonces y querían leerlo en castellano, en su propio idioma, en sueco. También hay edición japonesa, también hay edición en hebreo, una cosa muy curiosa, pero además hay ediciones en inglés, en francés y en otros idiomas más estándar. De manera que ha sido un bestseller verdaderamente y único, porque en general no es muy común en los países que se hagan comisiones para estudiar lo que fueron gobiernos militares o abusos de carácter político. Usted tiene algunas condiciones de autodidacta en alguna parte. ¿Me quiere contar un poco? Casi en todas. Casi en todas. Casi en todas. Tuve mis grandes profesores, digamos, pero yo soy fruto casi de la inquietud personal que alguna gente tuvo para conmigo. En matemáticas, Rey Pastor, que se ocupó muchísimo y tuvo bastante que ver con que yo me orientara respecto a lo que es la matemática moderna y que se interesara por mis trabajos en lógica matemática. Pero en filosofía fue Vicente Fatone, que fue otro personaje muy importante, que además era un hombre muy amplio. Pero si usted tuviera que definir la epistemología, una de las áreas, digamos, de mayor investigación, en lo que usted más se ha dedicado. Usted tiene una cámara y le dice a una persona que está sentada en este momento frente a su televisor y le dice, la epistemología es... Así como cada ciencia tiene su objeto para estudiar, y hay quien estudia la vida, hay quien estudia los fenómenos psicológicos, hay quien estudia los fenómenos físicos. Hay un fenómeno muy interesante y muy complicado para estudiar, que es la propia ciencia. ¿Cómo se ha dado el fenómeno de la ciencia? Y acá hay que dividir el problema en dos. ¿Cómo se origina el conocimiento científico? ¿Qué tipo de estrategias o de fenómenos se producen? Y lo otro es cómo se justifica. ¿Por qué tenemos que creer lo que nos han enseñado? Y, por ejemplo, no pensar, como se ha dicho alguna vez, que lo que hemos aprendido de matemática en realidad en gran parte fue
el resultado de modas, por ejemplo, y no de cosas en serio, lo cual no es verdad porque hay que ver el papel que la matemática tiene en física, por ejemplo, y en tecnología en particular. Bueno, la epistemología es la ciencia que se ocupa de la ciencia, Ajá. de alguna manera, que se ocupa de su origen y de su justificación, problema que no es tan fácil como parece, digamos. Por eso vale la pena. ¿Y desde cuándo se estudia a la ciencia? Hay una ciencia que estudia las otras ciencias y las discute, digamos, las orienta o en todo caso las descalifica en Se algunos fue casos. dando poco a poco, sin que a veces los responsables se den cuenta, en alguna de sus obras. Por ejemplo, uno de los responsables de la discusión epistemológica fue Aristóteles, eso no cabe duda. Muy posteriormente el filósofo Kant. Y después ya gente como Bertrand Russell, por ejemplo, que fue uno de los principales especialistas en el tema. Pero ahora ya la cosa se ha expandido tanto que las revistas de epistemología y los artículos de epistemología están a miles. Ahora, ¿qué objeto de estudio cobró estatura y sin embargo la epistemología le dijo no, esto no es una ciencia aunque presuma de tal? O sea, si yo tuviera que dar un ejemplo. Bueno, todavía en realidad el problema que hay es que esos casos están en controversia. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no. Un ejemplo... Yo le veo brillar los ojos porque sé lo que va a decir. Sí. Dígalo. Uno de los ejemplos típicos es el psicoanálisis. Porque efectivamente... Yo noté acá, ¿qué hizo con eso? Uno toma a Mario Bunge, que es uno de los principales epistemólogos del mundo en este momento, y dirá que el psicoanálisis es una charlatanería. Y después encontrará usted alguna gente, entre los cuales yo me encuentro... Le iba a preguntar dónde estaba ubicado usted. No, en la esfera opuesta. Y en general, hay muchas disciplinas en este momento que todavía son relativamente nuevas en la historia de la ciencia y que no se han desarrollado con el rigor que debieran. Pero algunos ejemplos? Sí, por ejemplo, la sociología todavía no se la puede tomar totalmente en serio. La psicología, según, hay psicología experimental, hay neuropsicología, hay cosas que son, como la obra de Pablo, biológicamente muy serias. Pero hay otras ramas de la psicología que tienen que ver con cuestiones de emocionalidad, subjetividad, que todavía están también en un estado de desarrollo y no de perfección. De manera que estos son bastantes ejemplos. ¿Quiere uno peor? La politología, digamos. Bueno, claro. Esa es tremenda. Y en parte, no porque la gente proceda mal, sino porque el problema es muy dificultoso. Una ciencia que todavía no es ciencia para tomar en serio y donde hay mucha discrepancia, pero el tema es muy importante, es la economía. En este momento nadie puede decir que la economía tiene un desarrollo sistemático, unívoco, como el de la matemática o el de la física. Realmente hay muchas escuelas y muchas dificultades por la cantidad enorme de variables o de rasgos que hay que tomar en cuenta. Pero, al final de cuentas, si uno quisiera criticar, puede criticar la epistemología. Hablemos un poquitito de ética. ¿Cómo no? Hablamos de ética científica y social. ¿Me quiere hacer escuchar sus reflexiones? Lo que pasa con respecto a la ética, que ahí tenemos un buen ejemplo en que no está muy claro de qué se está hablando. Muy bien. Por ejemplo, definámosla. Hay tres grandes escuelas, cada una de las cuales ve un poco diferentemente lo que pasa. Para una de las escuelas, no la más popular, digamos, con respecto a lo que la ética es, la ética en realidad es reductible a cuestiones que pueden ser estudiadas por la psicología y en general de carácter natural, por así decir. Por eso se llama naturalismo. Lo que ellos sostienen es que todo lo que uno pueda decir en ética lo puede traducir a términos de ciencias naturales. La segunda escuela, llamada intuicionista, pero no es exactamente esa la idea, es que un poco así como la matemática tiene sus objetos, cantidades, estructuras geométricas, la ética tiene sus objetos, que son los valores y las normas. Una pregunta, ¿y qué son? Las normas son aquellas cosas que imponen una conducta, los valores son lo que distingue lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. ¿Y quién lo decide? ¿Quién decide qué es lo correcto y lo incorrecto y lo bueno y lo malo? ¿Y quién decide que
el estudio de las estructuras matemáticas está bien hecho o está mal hecho. Y la dificultad epistemológica de ahí es de dónde salen los principios, claro, digamos, ¿no? Y hay un gran peligro en esa, aunque por un lado hace que efectivamente uno reconozca que la ética es una ciencia y que hay un problema legítimo, no es una mera reducción a la conducta natural o los fenómenos naturales. Pero es muy probable, se ha dado muchas veces en la historia, que uno crea que el que tiene los principios es uno, claro, que uno es el que tiene... Por eso yo hago mi tabla de principios, claro, y esto es que así. los demás están equivocados, los que piensan diferentemente, y como se trata de asuntos muy importantes de los que depende el progreso de la humanidad, su conducta, no estaría mal, llegado el caso, matar y suprimir a esos tipos peligrosos que hacen que piensan eso distinto, tan terrible que es pensar diferentemente, claro, a mí. Así que eso hay que tomarlo con cuidado. Yo lo tomé con cuidado. Y la tercera escuela, que tiene sus adeptos, sobre todo en Inglaterra, en un momento determinado había una escuela, diría que la ética no es una ciencia en el sentido que nosotros conocemos, porque lo que la ética dice no son auténticas afirmaciones sobre algo, son expresión de emociones. Y que cuando uno dice, por ejemplo, no hay que matar a los seres humanos, lo que uno está diciendo, no me gusta para nada que se maten a los seres humanos. Ajá. Por consiguiente, sería una versión de la ética emocional. En realidad se puede admitir que cuando uno se ocupa de ética en general, en una forma cotidiana, están las tres cosas mezcladas. Que hay cuestiones efectivamente de carácter natural, que hay cuestiones de carácter emocional, de esas no cabe la menor duda, y que hay cuestiones ya un poco más serias, las de carácter normativa, que son de alguna manera lo que mucha gente cree que es el corazón de la ética. Pero esto da una idea de la complejidad, ¿no? De cómo se puede pensar que hay cuestiones científicas ligadas a la ética, y en segundo lugar, ¿por qué los epistemólogos tienen tantas cosas interesantes que decir? Quiero decir que el doctor Klimovsky fue uno de los profesores, de los mejores profesores que tuve, pero no lo digo esto porque Klimovsky esté sentado acá adelante, porque él fue profesor mío hace 40 años, 40. Y cuando venía y empezaba su clase de lógica y agarraba la tiza y empezaba a explicar, ponía pasión en lo que hacía y además no se quedaba satisfecho sin aceptar que quienes estábamos delante hubiéramos comprendido. Y Klimovsky, como me tenía en ese momento de alumno, me hizo gustar de la matemática, gustar de la lógica y sobre todo la pasión de la comunicación. Gracias, Klimovsky. Muchas gracias a ustedes. En esta oportunidad, viajé a Rosario para entrevistar a Rubén Piacentini, quien es el actual director del Instituto de Física de esta ciudad. En sus años de escuela secundaria, nació, dice él, su amor por la física y logró entrar al prestigioso Instituto Balseiro. Y aquí estoy con él, en los parques del Planetario Rosarino, para conocer sus investigaciones sobre el agujero de ozono y las radiaciones solares. Voy a presentar al doctor Rubén Piacentini. Estamos afuera, acá atrás está el planetario en Rosario, hay muchísimo sol, como se nota, y al mismo tiempo quiero contarles por qué vinimos al planetario. ¿Por qué vinimos al planetario? Es el doctor Rubén Piacentini. ¿Por qué vinimos acá? Bueno, porque acá tenemos, en el planetario además es un complejo, tiene un observatorio y un museo de ciencias. Entonces, por convenio con la Municipalidad de Rosario, nuestro Instituto de Física, lo que ha permitido es la instalación de los equipos que miden el Sol. Por eso estamos acá. ¿Y por qué hay que ser doctor en física para dirigir el planetario, para dirigir este centro? No, esto fue fundado, el observatorio primero, por un astrónomo aficionado, el profesor Capolongo, que venía aquí en este lugar, en este parque, en la década del 40, del 50, a hacer observaciones astronómicas de noche, con un frío terrible, sin lo que tenemos ahora como edificio. Entonces, evidentemente, para un área al menos de divulgación. Lo que hemos hecho al incorporar el Instituto de Física Rosario y al relacionarlo con el Observatorio Planetario a través de un convenio es que efectivamente nuestra institución ahora participa. El director actual es investigador de nuestra institución, es astrónomo, el doctor Aquilano. Bien, ahora hablemos de tus áreas específicas de investigación, que son muy variables y además con múltiples aplicaciones. ¿Por qué empiezo? ¿Empiezo por el agujero de ozono? ¿Puede ser? Empecemos. ¿Me puedes explicar qué es el agujero de ozono? ¿Cómo no?
¿Qué es el agujero de ozono? Se llama agujero de ozono a una depresión, una reducción significativa de la capa de ozono. La capa de ozono es la que está encima nuestro, en este momento encima de nosotros nos está protegiendo, y esa capa de ozono tiene un espesor variable. ¿De aproximadamente cuánto? En una unidad que se denomina Dobson es 300 la media mundial, y se habla de agujero, sobre todo antártico, cuando baja de 220, ya una cantidad significativamente menor que la media mundial. Si la capa de ozono, que está desde aquí, desde la superficie terrestre, hasta los 50-60 kilómetros, la pudiéramos comprimir, sí, tendría 3 milímetros solamente. Es una capa tremendamente delgada y sin embargo nos protege de las radiaciones solares. ¿Qué está pasando? En la Antártida, esencialmente, el famosísimo agujero de ozono antártico, ha habido desde el comienzo de la década del 80 hasta ahora, en estos momentos se está desarrollando, una reducción muy importante del agujero, debajo de 220, por eso es que se habla de agujero de ozono antártico. Los contaminantes, que esencialmente se producen en el hemisferio norte, viajan por toda la Tierra y tienen condiciones favorables, más favorables en la Antártida aún que en el Ártico, por eso es que se da un gran agujero en la Antártida y mini agujeros en el Ártico. La capa de ozono tiene miles de millones de años y los humanos, en una década y media, la hemos destruido en aproximadamente un 3%. Por supuesto, nosotros directamente no somos los responsables, pero sí tenemos que colaborar a recuperar esta capa. Muy bien, entonces ahora sabemos lo que es, aquí hay un gas que se llama ozono, hay una capa, digamos que tiene una cierta altura, que esa altura se ha deprimido con el paso del tiempo. Ahora, ¿para qué sirve? O sea, el hecho de que esté el ozono, ¿de qué nos protege? ¿De la luz solar, de los rayos? En particular, de toda la radiación solar que envía el Sol a la Tierra, la ultravioleta y todavía la más energética, porque la ultravioleta se llama ultravioleta A, B y C. Tenés que explicar lo que es ultravioleta. Justamente, también. La radiación ultravioleta es una parte del espectro electromagnético, de las radiaciones que llegan desde el Sol hacia la Tierra. Son las infrarrojas, las que esencialmente producen calor, las visibles, las que nos permiten ver, y las ultravioletas, estas muy energéticas, que no se ven, pero que sí se registran. Los aparatos que tenemos ubicados aquí están diseñados para registrar esa radiación, y todavía de las ultravioletas, las que tienen mayor energía, las que están en el extremo. Las que están en el extremo, que se llaman ultravioleta B, esas tienen una acción muy intensa. Por ejemplo, destruyen el ADN, si uno expone ¿Destruye el ADN? El ADN puede destruir el ADN, tiene energía suficiente como para romper la estructura del ADN. Por suerte, el organismo humano tiene mecanismos de reparación. Si no hubiera ozono, ¿podría el hombre subsistir? Prácticamente no. Es uno de los cientos y probablemente miles de factores por los cuales nosotros estamos viviendo. Uno de ellos, hay tantos, decimos, pero por ejemplo, la distancia Tierra-Sol es tal que si estuviéramos más cerca, el Sol sería como una gran fuente de energía y nos calcinaría, y si estuviéramos más lejos sería más frío. Pero al estar en la famosa ecosfera, la esfera donde está ubicada la Tierra, la cantidad de ozono es apropiada para reducir estas radiaciones y permitir la vida. A tal punto que se piensa que la vida salió a la Tierra desde el mar cuando la capa de ozono fue suficientemente importante. Si no, el mar nos protegía la vida. ¿Cómo se mide entonces el agujero de ozono, la capa de ozono? ¿De qué manera los físicos, los científicos la miden? Bueno, muy bien. Eso se mide con instrumentos que usualmente se denominan espectrómetros. Ajá. Hacen el análisis del espectro solar, donde justamente en las radiaciones más atenuadas por el ozono. Entonces, ¿cómo se realiza el estudio? Se realiza comparando unas radiaciones más absorbidas por el ozono y otras menos. Evidentemente la relación nos va a decir cuánto está afectando la capa de ozono a la radiación ultravioleta. Quería preguntarte, porque lo escuché, y por otra parte es demasiado público, que los aerosoles, los spray, efectivamente afectan la capa de ozono. ¿Es cierto? Eso era cierto, al menos en Argentina. Ahora ya vienen con la indicación: este producto no afecta a la capa de ozono. Eso me lo ha confirmado la Asociación Argentina de Productores de Aerosoles, pero por supuesto pueden venir del exterior, hay que verificar. Eso es lo más común, pero hoy en día está todavía ese gas contaminante, los famosos gases CFC o freones que se llaman, están en los circuitos de refrigeración.
Las viejas heladeras vienen con eso, y aún las nuevas. Lo que necesitamos, y eso sí le pedimos a la comunidad en general, que haga el máximo esfuerzo, que cualquier sistema de aire acondicionado, en una heladera, pero también en un freezer o también en cámaras frigoríficas, verifique si dice gas ecológico o protege la capa de ozono. En ese caso, no debería tener este producto que ataca la capa de ozono. Recorramos un ratito, aunque sea, el tema dermatológico, el tema de la piel. Entonces, ¿qué relación, cómo trabajan ustedes? ¿Interactúan? ¿Hacen investigaciones en conjunto? Contame. Sí, absolutamente. Bueno, nosotros en realidad durante décadas trabajamos aprovechando el sol. Hemos desarrollado silos solares, viviendas solares en la región, etc. Pero necesitamos medir el sol. Y la componente ultravioleta era un componente más. Cuando comenzó en los años 80, sobre todo 85, 86, este famoso agujero de ozono, los dermatólogos justamente nos consultaron porque pensaban que el agujero ya estaba acá. Se hablaba del agujero en austral o antártico, entonces tuvimos que poner a estudiar. Estudiamos tanto que ahora casi estamos especializados en ese tema, del ozono y del ultravioleta. Y evidentemente allí comenzó una relación tan fuerte que hasta la Sociedad Argentina de Dermatología ha utilizado nuestros datos, esta recomendación que damos de que cuidado con el sol, que se sabe por dermatología cuánto es el tiempo, pero nosotros haciendo cálculos en base a datos que ellos nos proveen, de por ejemplo cómo responde la piel a las diferentes radiaciones, podemos establecer este índice de riesgo solar. Los dermatólogos han determinado que para una piel normal, si uno se expone una cierta cantidad de minutos, es suficiente, hasta es beneficioso. La vitamina D se fija en la piel, pero si sobrepasa ese tiempo, entonces ya comienza a ser riesgoso. Eso es lo fundamental, eso determina ese índice. Entonces ese índice dice, por ejemplo, mañana va a haber en tal lugar de la Argentina riesgo extremo. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tengan que exponerse al sol deberían tomar precauciones. Nosotros sugerimos precauciones de tipo físico. Por supuesto, también hay precauciones de tipo químico, como las famosas cremas, pero no podemos pretender que los trabajadores, que hay 4 millones de trabajadores al aire libre en Argentina, todos los días usen crema. Hay medidas muy simples, ropa adecuada, la gente, los vigilantes, policías, pescadores, agricultores que tienen que estar afuera, ropa de trama compacta. Evidentemente una trama no compacta deja pasar la radiación. Decíamos anteojo con filtro UV, en lo posible certificado, porque en Argentina suele aparecer también propagandas que dice este anteojo protege y no protege. Sería conveniente que un oftalmólogo, o por lo menos técnicos en oftalmología, tengan equipo. Y en Argentina ya se ha logrado. Hemos logrado mucho, pero falta tanto por hacer para reducir el número de casos de cáncer de piel y también de todo tipo de problemas que puedan existir en relación con el sol. En los años 2000 y 2003, se registraron los mayores índices de expansión del agujero de ozono, que abarcó un área de alrededor de 30 millones de kilómetros cuadrados. Desde hace algunos años, los dermatólogos vienen señalando el incremento del melanoma cutáneo asociado con la exposición excesiva al sol. Esta enfermedad resulta de la transformación maligna de los melanocitos, que son las células pigmentadas de la piel. El melanoma es uno de los tipos de cáncer más agresivos, pero si es detectado a tiempo, las posibilidades de cura llegan hasta el 95%. Para terminar, ¿me contás lo de la sombra larga, riesgo bajo, riesgo alto? ¿Cómo es? ¿Y por qué es? Después nos vamos a parar y me lo vas a explicar. Bueno, pero explícame cuál es la teoría que subyace. Bueno, la teoría es muy simple. Después de años y años de medir el sol y aún de realizar con eso publicaciones en las revistas internacionales y todos, me di cuenta de que hacia una cierta hora del día, pero más que la hora del día es la posición del sol en el cielo, la intensidad ya decrecía suficientemente. Y si hubiera sido un valor raro en ángulos con tu orientación matemática, por ejemplo 58,5, hubiera sido muy difícil. 45 grados es justo para un triángulo rectángulo cuando uno de sus catetos, la vertical del lugar, coincide con otro de sus catetos, que sería la sombra. Entonces ahí vimos que hubiera sido muy simple, y lo logramos, decir que si la sombra es corta respecto de quién, respecto de la altura de una persona, el riesgo es alto. ¿Por qué? Porque si la sombra es corta, el sol se encuentra moviéndose más encima de nuestras cabezas, digamos. Estemos donde estemos, aquí en La Quiaca, en el sur, etc., en cualquier lugar de la Tierra. Por eso es un método interesante y evita estar dependiendo del reloj que cambia. Entonces, muy simple.
después de años de investigación, todo eso resumido es que sombra corta, riesgo alto. Por ende, sombra larga, riesgo bajo. Entonces, si las personas se tienen que exponer al sol, cuando la sombra es corta, protegerse lo máximo posible. Si la sombra es larga, que consulte, porque decimos riesgo bajo, puede ocurrir que por el tipo de piel o por tener una enfermedad o por algún problema particular puede ser riesgoso. Eso requiere una consulta con el dermatólogo, con el médico correspondiente. Pero al menos sí, sombra corta, riesgo alto.